Hola, ¿cómo estás? Es muy difícil leer en español, ¿verdad? Y es muy difícil encontrar libros fáciles en español. En nuestro canal vamos a leer un libro juntos y vamos poco a poco a comentar el significado de las palabras más difíciles. Vas a entender completamente toda la lectura. ¿Quieres empezar? Vamos. El libro que he elegido para leer contigo se llama Fray Perico y su borrico y es un libro de Juan Muñoz Martínez. Es un libro muy divertido que, aunque es para niños, yo lo leí hace muy poco y me encantó. Y creo que a ti te va a gustar mucho también. Vamos a empezar con el capítulo número 1. Se llama Esto eran 20 frailes. Los frailes son los monjes. En la religión son las personas que viven en los conventos. Pues señor, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo, cerquita de Salamanca. Todos llevaban la cabeza pelada, todos llevaban una barba muy blanca, todos vestían un hábito remendado, todos iban en fila, uno detrás de otro, por los inmensos claustros. Un convento es la residencia donde viven los monjes o las monjas. Antiguo significa viejo y cerquita es como decir cerca, pero más pequeño, cerquita. Es una forma cariñosa de decir cerca, una forma más amorosa. La cabeza pelada significa que no tienen pelo, han cortado su pelo todo lo posible. La barba recuerda que es el pelo de la cara. El hábito es el vestido que llevan los monjes o las monjas. Y remendado significa que antes estaba roto, pero ahora está arreglado. Un remiendo es una forma de arreglar la ropa. En fila significa uno detrás del otro, como dice en el capítulo. Y los claustros son estos espacios abiertos, son como un patio que hay en los edificios cuadrados como los conventos. Si uno se paraba, todos se paraban. Si uno tropezaba, todos tropezaban. Si uno cantaba, todos cantaban. Daba gusto oírles trabajar. Tropezar es lo que hacemos cuando estamos a punto de caernos al suelo. Tropezar es algo como esto. Cuando decimos da gusto oírles trabajar, es una expresión para decir que nos gusta oírles trabajar. Da gusto enseñaros español. Significa me encanta, me gusta enseñaros español. Uno serraba la madera, otro pelaba las patatas, otro cortaba con las tijeras, otro golpeaba con el martillo, otro escribía con la pluma, otro limpiaba la chimenea, otro pintaba cuadros, otro abría la puerta, otro la cerraba. Es un convento donde todos los frailes están muy ocupados, ¿eh? Serrar es la acción de cortar con una sierra, con esta herramienta que ves por algún lugar de la pantalla. Pelar patatas significa con un cuchillo quitar la piel de las patatas. Las tijeras son esta herramienta. La pluma es un objeto que utilizábamos antes para escribir. ¡Kikiriki! Cantaba el gallo. Todos los frailes se levantaban, se estiraban un poquito y bajaban a rezar. Tan, tan, tocaba la campana Fray Balandrán. Los frailes corrían a comer o a cantar o a trabajar. Está explicando cómo empieza el día en la vida de los frailes. Kikiriki es el sonido que tenemos en español para expresar lo que hace el gallo. El gallo canta por las mañanas y los frailes se levantan. Estirarse es esto. Y rezar es lo que hacen las personas religiosas. Tan tan es el sonido que hace la campana. Todos rezaban juntos, estudiaban juntos, abrían y cerraban la boca juntos.
Fray Nicanor, el superior, era un fraile alto, seco y amarillo. Tenía una larga nariz y unos brazos muy largos. De 4 zancadas recorría el monasterio. Era muy bueno y tenía fama de sabio, aunque había otro más sabio que él, pues tenía en la cabeza metidos todos los libros de la biblioteca. 1 millón, poco más o menos. Vas a ver que es muy gracioso porque todos los frailes tienen un mote. El mote es una forma que tenemos de llamar a alguien sin decir su nombre. Todos los frailes tienen un mote que rima con su nombre. Rimar significa que hace algo así como música, hace poesía. Fray Nicanor, el superior. Seco significa que es muy delgado. Una zancada es un paso muy largo, como así. Tener fama de algo significa que todo el mundo te conoce por esta razón. Tener fama de sabio, todo el mundo lo conoce porque él sabe mucho, es sabio. Le preguntabas los ríos de Asia y lo sabía. Le preguntabas cuántas son 8 por 7 y lo sabía todo. 8 por 7 es la forma que tenemos para expresar las multiplicaciones. 8 por 7, 7 por 4, 4 por 2. Nos habla de Fray Nicanor. Fray es una forma de decir fraile y nos describe a este fraile físicamente y nos dice que es muy sabio, sabe mucho, pero hay otro fraile más sabio que sabe más cosas. Este fraile lo describe ahora. Este fraile era Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía 100 y pico años. Estaba más arrugado que una pasa y más encorvado que el mango de su bastón. Tenía reuma y cuando llovía se le hacía más pequeña una pierna. Fray Olegario, el bibliotecario, otra vez los nombres riman, es un fraile muy viejo, tiene 100 y pico años. Decimos 100 y pico o las 8 y pico, usamos y pico para decir que hay un número, pero no sabemos qué número es. Es un número normalmente alto. Estar arrugado es lo que les pasa a las personas muy viejas. Las arrugas son las marcas que tenemos en la piel cuando somos mayores. Y una pasa es esto. Fray Olegario, el bibliotecario, es muy viejo y está arrugado como una pasa. Y encorvado es esto, encorvado como el mango de su bastón. Un mango es lo que utilizamos para coger, para agarrar algo. El mango de su bastón es la parte que él usa para agarrar su bastón. Los bastones tienen esta forma. Por eso, Fray Olegario está encorvado como su bastón. Y tenía reuma. Reuma es una enfermedad de los huesos. Los frailes se pasaban todos los días rezando, leyendo libros muy gordos, durmiendo poco, trabajando mucho. Había una imagen de San Francisco en la iglesia y los frailes le tenían mucha devoción. Fray Bautista, el organista, un fraile pequeñito y vivaracho como una ardilla, tocaba en el órgano las mejores cosas que sabía, pero era un pesado. San Francisco es un santo cristiano y como en muchos conventos, en este convento de nuestros frailes tienen una imagen religiosa. Un organista es una persona que toca el órgano. Y ser vivaracho significa ser muy alegre. Fray Bautista era vivaracho como una ardilla. Las ardillas siempre están muy alegres, son animales muy simpáticos. Pero era un pesado. Ser pesado es la forma que tenemos en español de decir que alguien es muy molesto. Había un fraile que se pasaba dando vueltas a la chocolatera todo el día. Hacía chocolate de almendras. Este era Fray Cucufate, el del chocolate. Fray Pirulero, el cocinero, era regordete y colorado, como todos los cocineros, y tenía los pies anchos. Andaba de lado, como los patos, y tenía un gorro blanco en la cabeza.
Las almendras son un fruto seco que me encanta y muchas veces el chocolate lleva almendras. Ser regordete es una forma de decir que alguien es gordo y pequeñito, regordete, y es una forma cariñosa. Y ser colorado significa que la piel es un poco roja. Y tenemos las cosas largas y anchas. Tener un pie ancho significa que esta medida es bastante grande. Pues déjate que Fray Mamerto, el del huerto, pasaba con cada brazada de zanahorias con lo que le gustaban a San Francisco las zanahorias, pero del pobre San Francisco nadie se acordaba. Algunas veces le sacaban en procesión, le daban una vuelta por el pueblo y enseguida a casa. Un huerto es el lugar donde cultivamos hortalizas, verduras, frutas, y en este fragmento está describiendo cómo Fray Mamerto, el del huerto, pasaba con grandes cantidades de zanahorias enfrente de San Francisco. San Francisco es el santo que tienen en este convento. No es alguien vivo en realidad, pero en este cuento es un personaje más, es un santo y tiene un poco de vida. Y dice que a San Francisco le gustaban mucho las zanahorias, pero claro, es un retrato, es una pintura y no las puede comer. Por eso dice que nadie se acordaba de San Francisco y que solamente lo sacaban de procesión. La procesión es una tradición donde las personas cogen una figura religiosa y la pasean por el pueblo. El único momento donde el pobre San Francisco de este convento podía pasear o moverse era ese momento en el que lo tomaban su retrato, su pintura y la paseaban por el pueblo. Los frailes no jugaban nunca, con trabajar les sobraba. Allá en el torreón estaba todo el día Fray Procopio, el del telescopio. Estaba calvo de tanto hacer cuentas y experimentos con frascos y líquidos. Un día mezcló bicarbonato, ácido sulfúrico y un poquito de lejía y la que se armó. ¡Cataplum! Este nuevo fraile parece un poco científico. Dice que le gustaba mucho hacer experimentos con frascos, que son recipientes donde ponemos líquidos, y líquidos diferentes, como bicarbonato o lejía. La lejía es lo que usamos para limpiar y es un producto muy fuerte. Y cuando decimos la que se armó, la que se ha armado, la que se arma, es una expresión para decir que ha pasado algo increíble, algo muy grande. La capucha salió por un lado, las sandalias por otro y el gato por otro, con el rabo chamuscado. Bueno, Fray Silvino tenía la nariz colorada de tanto oler el vino y los pies negros de pisar las uvas. La capucha es esta parte de la ropa que usamos para taparnos la cabeza. Normalmente nuestras chaquetas o algunas sudaderas tienen capuchas y los hábitos, la vestimenta de los frailes también tienen capucha. El rabo del gato es la cola, es esta parte. Y chamuscado significa que algo se ha quemado, o sea que este pobre gatito se le ha quemado un poco el rabo, al menos los pelos. Y luego cambia de tema. Dice, bueno es una forma de cambiar de tema. Bueno, Fray Silvino tenía la nariz, bla, bla, bla. Otro que trabajaba mucho era Fray Ezequiel, el de la miel. Era un hombre dulce y hablaba muy bajito. Goteaba miel hasta por la barba. Las moscas le seguían por todas partes, hasta cuando se iba a la cama. Este fraile es muy gracioso, es un fraile al que le gusta mucho la miel y que trabaja la miel. Gotear significa que se forman gotas. Las gotas son esta forma que tienen los líquidos cuando caen. Por ejemplo, la lluvia cae en forma de gotas. Y las moscas es este insecto que hace tanto ruido y que es muy pesado. Punto y aparte era Fray Rebollo, el de los bollos, era el panadero. Iba siempre manchado de harina de pies a cabeza. Y qué frío debía de pasar San Francisco en el altar. El aire se colaba por debajo de la puerta como Pedro por su casa. Una mancha es suciedad normalmente en la ropa o en la piel. Este fraile, que es el panadero, siempre iba manchado de harina. Dice de pies a cabeza.
Y el altar es el lugar donde ponemos a figuras sagradas, figuras religiosas o sagradas en general. Cuando decimos que alguien se cuela es que pasa sin permiso. Nos podemos colar en una cola, por ejemplo, cuando pasamos a una persona sin permiso. En este caso, el aire se cuela por debajo de la puerta. Y San Francisco, que en realidad es una pintura, pero aquí parece un personaje, tenía frío. Como Pedro por su casa es una expresión para decir cómodamente. El aire pasaba como Pedro por su casa, cómodamente, sin dar explicaciones. San Francisco se metía las manos en los bolsillos cuando nadie le veía. Para colmo de males, un día se abrió una gotera en el techo y empezó a caerle agua encima. Para colmo de males también es una expresión. Usamos para colmo de males para expresar que una situación es todavía peor de lo que imaginábamos, que una situación que ya era mala ahora es peor por algo específico. La situación de San Francisco era mala porque él tenía frío, pero para colmo de males, ha pasado algo aún peor, para colmo de males ahora hay una gotera. Una gotera es un espacio en el techo por donde pasa el agua, se filtra el agua y cae. Estamos arreglados, dijo San Francisco. Menos mal que Fray Balandrán el sacristán le puso un paraguas aquella noche. Los frailes al día siguiente se dieron cuenta de que la iglesia se estaba desmoronando de puro vieja. Entonces se pusieron a arreglarla. Estamos arreglados o estamos apañados, a veces la utilizamos cuando vemos que tenemos una situación difícil. Por ejemplo, la gotera en la iglesia. Un paraguas recuerda que es lo que usamos para protegernos de la lluvia. Desmoronarse es romperse, caerse de vieja. Arreglar algo es lo que hacemos cuando algo está roto y lo solucionamos para que vuelva a estar bien. Se remangaron los hábitos y uno subía las piedras, otro clavaba un clavo, el otro ponía un tablón, el otro hacía la argamasa. Ningún fraile estaba ocioso. Fray Olegario era el arquitecto. El peor era Fray Simplón, que cuando no se caía de las escaleras clavaba un clavo al revés, o se le caía el cubo encima de la cabeza, o ponía los ladrillos torcidos. Remangarse es lo que hacemos con las mangas cuando las subimos. Clavar un clavo, esto es un clavo, clavar un clavo, un tablón y la argamasa. Estar ocioso, el ocio es tiempo libre, pues ningún fraile tenía tiempo libre, todos estaban ocupados. Pero dice que algunos eran mejores que otros, ¿no? En esta tarea. Y Fray Simplón, Simplón significa que era un poco tonto, era un desastre, se caía de las escaleras, ponía un clavo al revés, de forma contraria, o ponía los ladrillos torcidos, torcidos que no está recto. Y un ladrillo es esto. También metía mucho la pata Fray Mamerto, pues era sordo como una tapia. Le pedías un ladrillo y te traía un martillo, le pedías la sierra y te traía un saco de tierra, le pedías un clavo y te traía un nabo, le pedías yeso y te traía un queso. Esta parte es muy divertida porque Mamerto es sordo. Sordo significa que no escucha bien. Y una expresión para decir que no escuchas nada de nada en español es ser sordo como una tapia. Y es gracioso porque hace juegos de palabras que se parecen. Entonces, como Mamerto era sordo, él no escuchaba bien y entendía palabras similares. Ladrillo, martillo. Le pedías un ladrillo, pero te traía un martillo. Le pedías la sierra, pero te traía un saco de tierra. Le pedías un clavo, pero te traía un nabo, que es una verdura. Le pedías yeso y te traía un queso. Y hasta aquí el capítulo 1. Espero que te haya gustado y en el próximo vídeo seguiremos leyendo este libro de Juan Muñoz Martínez. Si quieres hacer algunas actividades de comprensión lectora, pásate por SpanishPals.com y ponte a prueba. ¡Hasta luego!